pastor párroco de la Capilla Soli Deo Gloria de Linares y profesor de la Academia de Instrucción Cristiana en 1517. Soy un cristiano protestante de tradición reformada. Y por ser un cristiano protestante de tradición reformada, estoy muy relacionado y adherente a la doctrina calvinista. Por eso, en el documento, soy presentado como un presbítero de teología calvinista. Y quiero agradecer entonces a los organizadores de esta jornada que celebra los 50 años del Concilio Vaticano II, en el que yo me encuentro entre ustedes haciendo esta ponencia, sin lugar a duda que acredita las intenciones serias de vuestra Iglesia en buscar el diálogo interreligioso. Es decir, esta es una prueba de que ese diálogo es genuino, que esa búsqueda es real. Y iniciaré mi intervención haciendo 3 preguntas previas que van a permitir contextualizar el sentimiento de un calvinista invitado, vuelvo a señalar, invitado por representantes de la Iglesia Católica Romana a exponer la valoración que un teólogo protestante puede tener sobre el Concilio Vaticano II. Y quiero recalcar eso porque debo enfatizar que pertenezco a un movimiento que tiene memoria. Cuando digo un movimiento que tiene memoria, me refiero a que no me identifico con aquel sector evangélico muy nieto de nosotros que pareciese no tener memoria histórica. Nosotros los protestantes reformados, de las líneas luteranas, anglicanas, presbiterianas, somos un movimiento eclesial con historia y con memoria. Esta memoria que tengo históricamente tiene relación con una identidad que para nosotros históricamente está forjada a fuego y a martirio. Pertenezco a lo que el Concilio de Trento calificó de herejes, que calificó de cismáticos, y que en cada una de las finalizaciones de sus declaraciones doctrinales finalizaba con un anatema o un malditos. Soy heredero de los antiguos hugonotes franceses, los calvinistas de Francia, que fueron odiados a muerte. Represento la fe de los reformadores y estoy ante ustedes como tal. Soy partidario de los sacerdotes, porque eso éramos nosotros, curas, que protestaron contra vuestra iglesia en el siglo XVI y que fueron separados de ella, amenazados por la temible excomunión. Y hoy, para mí, y seguramente para mis colegas que conozcan después esta historia, hoy, curiosamente, estoy invitado ante ustedes, la misma iglesia, para compartir mi visión respecto a la innovación que trajo a vuestra congregación el Concilio Vaticano II. Por tanto, permítanme exteriorizar 3 preguntas, pónganse en mi lugar, en la mirada de alguien que pertenece a esta historia del siglo XVI, marcado por este periodo oscuro, crítico, negro de la historia. 3 preguntas surgen. ¿Qué puede un protestante opinar de una iglesia que se le presentó rígida, perseguidora e intolerante? ¿Qué creen ustedes que puede pensar un protestante de esta iglesia? ¿Cómo creer que la Roma semper idem, siempre igual, está haciendo genuinos ajustes a su antigua posición? Una tercera pregunta que surge en la mentalidad de un teólogo protestante y también evangélico es: ¿realmente la Iglesia Católica de hoy está cambiando? Yo tengo todo el derecho a hacer esa pregunta. Sencillamente no lo puedo asegurar. Pero sí creo en el poder irresistible de Dios, capaz de volver flexible lo áspero y enderezar lo torcido. Entonces, me pongo en el lugar de si otro calvinista me preguntase si creo que en el Concilio Vaticano II hubo una acción del Señor
para modificar la extrema rigidez de la curia romana, le respondería que para Dios todo es posible. Que como confesamos nosotros en el Catecismo de Heidelberg, creo en el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. En fin, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su propio consejo y por su voluntad paternal. Es decir, creo que Dios puede cambiar el corazón de la congregación romana, así como cambió el corazón de Ciro para ser favorable a su pueblo de Israel. Categóricamente y decisivamente, creo en la misericordia de Dios. Los anales indican que el Concilio Vaticano II fue inmensamente intrépido en comparación con todos los que le antecedieron. Juan 23, como avisando los grandes cambios que se acercaban, indicó que este concilio era de ayornamiento, de ninguna manera un concilio de reformas, y lo dejó claramente establecido. Se procuraba renovar a la Iglesia para que respondiera a los ritmos del mundo moderno y buscar un acercamiento a los grupos religiosos no católicos. Los documentos promulgados por la Asamblea ya no llamaban herejes a los protestantes y evangélicos, sino, nuevamente comillas, hermanos separados. El propio Pablo VI, en nombre de toda la Iglesia romana, confesó que la división de la cristiandad no era solamente responsabilidad de los llamados protestantes, sino también de la misma Iglesia católica. Incluso pidió perdón por los errores del pasado y ratificó el deseo de unidad mediante lo que se denominó el diálogo interreligioso. Si como calvinista debo pronunciarme respecto a la importancia ecuménica del Concilio Vaticano II, debo decir que la Iglesia de Roma dio y ha dado claros signos de haber entendido que mantener la crueldad, la rudeza y el dogmatismo del oscurantismo medieval no era el camino para dialogar con un mundo que había evolucionado. Evolucionado gracias a las libertades del humanismo renacentista, gracias al protestantismo reformador, la modernidad y las ideas democráticas contemporáneas. Y de esta forma pareciese que Roma salió de su consigna siempre igual para adecuarse a los nuevos tiempos que la hacían ver extemporánea y fosilizada. Eso es el Concilio Vaticano II. Fue inmensamente reformador, más que de ayornamiento. Radical en sus cambios ante la curia conservadora de la Iglesia. Los documentos fueron innovadores uno tras otro. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, el concilio planteó una nueva mirada al uso de la Biblia por parte de los laicos, autorizando y promoviendo su lectura y aconsejando las traducciones en la lengua vernácula, en la Dei Verbum, se señala en ello. Renovó la liturgia para que ésta fuese más comprensible y adaptada a la Asamblea, Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Marcó una fuerte defensa de los derechos humanos, una muy avanzada teología moral que permitía a la Iglesia estar más cerca de la gente. Constitución pastoral sobre la Iglesia y el mundo de hoy. El énfasis misionero superó notoriamente las estrategias de apostolado en comparación con las estrategias evangélicas. Decreto de la actividad misionera de la Iglesia. Descentralizó el poder y validó los otros estamentos de la curia romana. Constitución dogmática sobre la Iglesia. Galardonó su renovación
Y esta sí fue la piocha de oro, con el firme y claro postulado de la libertad de conciencia en materia de religión. Declaración sobre la libertad. Hizo notorios avances en materia de respeto y afirmó la voluntad del diálogo ecuménico. ¿Decreyeron cambios entonces en el Concilio Vaticano II comparado con la Iglesia postconciliar, preconciliar? Indudablemente hubieron cambios notorios, ni siquiera aceptados por la totalidad de los obispos del concilio. Es evidente que la Iglesia romana desde el Concilio Vaticano II presenta en varios aspectos un nuevo rostro, una nueva imagen, que en muchos ha dejado la impresión de haberse rejuvenecido. Pero yo estoy aquí no en calidad de laico, término ocupado principalmente por ustedes. Estoy aquí desde la perspectiva de un profesor de teología y de historia eclesiástica. Y en ese ámbito los teólogos reformados no somos parte del inexperto laicado católico. ¿Qué significa eso? Que si bien los teólogos protestantes o calvinistas reconocemos que el concilio hizo algunas concesiones y que al menos por ahora, subrayo el ahora, nuevas actitudes conducen el diálogo interreligioso. Sin embargo, Juan XXIII cumplió su palabra al señalar que dicho concilio era de renovación y no de reformas. Lo explico. En el Concilio Vaticano II no se alteró un solo dogma de los planteados en el Concilio de Trento, que fue el concilio de la Contrarreforma. Concilio tal que fue caracterizado por una reacción violenta contra los reformadores del siglo XVI. El Concilio Vaticano, celebrado entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, dejó inalterable, repito, inalterable la doctrina dogmática de Trento. De esta forma, la Iglesia de Roma en materia confesional se mantiene semper idem, siempre igual, consolidándose de esta forma en el Concilio Vaticano II el abismo infranqueable existente entre los reformadores y la Roma papal del siglo XVI. Se lo digo de una forma más popular: la vestimenta del concilio es nueva, la esencia católica es la misma. Como protestante calvinista, trazo concluyentemente que mientras no se reforme la doctrina de la autoridad, vicariedad e infalibilidad de los papas, mientras no se reforme el sacramentalismo, la doctrina de la transubstanciación y la misa por los difuntos, la doctrina mariana y de los santos, la autoridad de la tradición en materia de fe, la doctrina de la gracia como infusión de justicia justificante, entre otras varias más, no es posible ser uno en el sentido que lo señala el Evangelio. Y en este sentido, el Concilio Vaticano II, desde la mirada calvinista, es deficiente. Puede ser un buen comienzo, una aproximación, pero no más que eso en relación a los protestantes. Tal vez signifique importantes cambios en el seno de la Iglesia misma. Tal vez significa grandes cambios en el interior de vuestra confesión. Pero en el diálogo interreligioso con los protestantes, los cambios no son suficientes. Comparto las conclusiones exegéticas de mi colega español José Grau acerca del capítulo del Evangelio Caballito de Batalla
para plantear los postulados del ecumenismo, que es el Evangelio de Juan, capítulo 17. Párrafo principal, desde el cual se sostiene y nutre el movimiento ecuménico. En dicho capítulo, desde una exégesis sana, histórico-gramatical, el Señor oró por los suyos, por los que habían creído en Él y no por el mundo. Oró por los que le habían reconocido como el Mesías, como el Salvador. Por lo tanto, la unión de los cristianos debe ser una unidad de naturaleza soteriológica. Y en esto los católicos y los reformados todavía no estamos de acuerdo. La verdadera unión entre los cristianos está fundamentada en la común, perfecta y suficiente obra redentora, justificadora y mediadora de Cristo nuestro Señor. Como dijo Lutero, somos salvos solo en Christus, no en su madre, ni en una gracia infusa o alguna especie de sacramentalismo. Y como segunda cosa, en el análisis de Juan capítulo 17, el Señor oró por todos los creyentes que aceptaríamos las palabras de los apóstoles como palabras infalibles del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús oró por una clase de creyentes solamente, y solo por una. Oró por los creyentes bíblicos, por los creyentes que encuentran en los escritos apostólicos su única regla de fe y de práctica. Como dijo Lutero, la fe salvadora que nos hace pueblo de Dios es la fe en la sola Escritura. Por lo tanto, el ecumenismo de Juan 17 es una unidad de fe en el solo Cristo como único y suficiente Salvador y fe en la sola Escritura, única palabra apostólica. Y en estos postulados, el Concilio Vaticano II, que ratificó en su silencio el Concilio de Trento, no nos une, al contrario, nos mantiene separados. Creo que podemos dialogar, pero deseo transparentar que no es posible el diálogo ecuménico con Roma cuando ésta entiende ecumenismo de forma unilateral. ¿Qué quiero decir con ecumenismo de forma unilateral? Es decir, el retorno de los hermanos separados. Retorno, nuevamente comillas, al verdadero y único redil. Los calvinistas creemos en un firme diálogo ecuménico que nos conduzca no al seno del protestantismo ni al seno del romanismo, sino un verdadero diálogo ecuménico que nos lleve al reencuentro en la palabra de Dios. Somos iglesia, somos ovejas del Señor, y como dice el Evangelio, las ovejas oyen su voz, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este es el punto de encuentro, la voz de Dios. Concluyo. El Concilio Vaticano II me recuerda las palabras señaladas por Juan Pablo II en su Evangelio Diangui respecto a la evangelización. Juan Pablo II indicaba que no tenía permanencia la evangelización superficial. Decía que la necesidad evangelizadora exigía algo más que un débil barnizado. Como protestante reformador, invitado por la Iglesia Católica a un diálogo ecuménico, respondo que la unidad entre nuestras confesiones requiere algo más que un barnizado superficial de renovaciones externas. El diálogo debe concentrarse en las cuestiones de fondo y no de formas. Lo que quiero decir es que necesitamos debatir las doctrinas, las ideas teológicas. Necesitamos revisar y reformar la confesión dogmática del Concilio de Trento hasta que se ajuste a la enseñanza de los apóstoles y deje de ser ofensiva como lo fue para los protestantes, tanto luteranos como calvinistas.
mientras eso no suceda, el Concilio Vaticano II no representa para nosotros una verdadera plataforma capaz de acercar a los calvinistas con la denominación católica romana. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la cordialidad de invitarme a compartir la mirada de un calvinista sobre el Concilio Vaticano II. Gracias.